Vamos a seguir con la culpabilidad dentro de la teoría del delito. En el video anterior vimos, en el marco del desarrollo del estadio de la culpabilidad, vimos uno de los casos de ausencia de reproche, o por ende de ausencia de culpabilidad, que es la inimputabilidad, conformada por la incapacidad psíquica de comprender la criminalidad de los actos, o la incapacidad psíquica para comprender el injusto, la conducta típica y antijurídica. Vimos que hay una forma de inimputabilidad que es la preponderante, la que normalmente vamos a trabajar a nivel de ejemplos y demás, que es la incapacidad de comprender, pero también vimos que puede haber alguna forma de inimputabilidad referida a no la incapacidad de comprender, sino la incapacidad de actuar conforme a lo que se ha comprendido, ¿no? Vamos a ver ahora dos institutos que desarrolla la doctrina como supuesto de ausencia de reproche, que uno de ellos tiene que ver con la incapacidad o con la falta de comprensión de la criminalidad, no por incapacidad psíquica, sino por error o ignorancia, y otro tiene que ver con la incapacidad de actuar conforme a la comprensión. En este caso lo vamos a ver por existir un estado de necesidad. Vamos a ver el error de prohibición y el estado de necesidad disculpante o exculpante como dos formas de ausencia de culpabilidad o ausencia de reproche. Cuando hablamos del error de prohibición, lo primero que tenemos que hacer es distinguirlo del error de tipo, tener presente que no vamos a hablar de error de tipo, no estamos hablando de error de tipo, no caer en la confusión entre los dos tipos de errores. El error de tipo, ya lo vimos, es el error que recae sobre los elementos que componen el aspecto objetivo del tipo penal y que elimina el dolo, o sea que es el error de tipo lo estudiamos dentro de la tipicidad. Recordemos solamente que es el error que recae sobre los aspectos que componen el tipo objetivo y si se tiene un falso conocimiento o la falta de conocimiento sobre alguno de esos elementos que componen el aspecto objetivo, elimina el dolo. Puede eliminar incluso la tipicidad siempre que el error no sea producto de la imprudencia, porque en tal caso quedaría abierta la posibilidad de que la conducta encuadre dentro de algún tipo culposo. Pero si el error era invencible o insalvable, no solo va a eliminar el dolo, sino también va a eliminar la tipicidad. Pero acá no hablamos del error de tipo, acá hablamos del error de prohibición. Algunos los distinguen a uno y a otro como considerando que el error de tipo es un error de hecho, en cambio el error de prohibición es un error de derecho. La mayoría de la doctrina no acepta este tipo de clasificación porque vamos a ver que el error de prohibición puede ser tanto de hecho como de derecho y lo mismo pasa con el error de tipo. Yo no voy a entrar en esa pequeña discusión. Vamos a decir sí que el error de prohibición es la falta de conocimiento o la ignorancia que recae sobre la norma o sobre la existencia de un permiso o de una justificación para actuar. Lo cual, ese falso conocimiento o esa ignorancia puede llevar a no comprender que se ha realizado un injusto o que no se puede comprender el alcance de la conducta de esa persona en las características de tipicidad y antijuridicidad. El error digamos, tiene el análisis del error de prohibición tiene un detalle que no puede perderse de vista, y es que hay una premisa, que es una ficción, que dice que la ley se presume sabida, ¿no? Esto ya viene de la época del derecho romano, donde se comenzó a enseñar a la gente la existencia de la norma. Todos los romanos, en general, digamos, la mayoría de los romanos habían tenido acceso, por primera vez a lo mejor en el marco de una cultura civilizada, al conocimiento de las normas para que nadie pueda alegar el desconocimiento de la misma para justificar un actuar, por ejemplo, ilegal o delictivo. Entonces, la verdad que para que las normas rigen, las leyes rigen desde que se las publica, justamente porque a partir de ahí pasamos a presumir, y no deja de ser una ficción, que todos conocemos las leyes. Es obvio que hay algún tipo de norma que son conocidas por todo el mundo. No matar, no robar, son normas que son conocidas por todo el mundo, aunque no conozcan la ley.
¿bien? Aunque no sepan exactamente dónde ubicarla en el Código Penal, aunque nunca hayan leído el Código Penal. Más discutible es respecto de otro tipo de delito, ¿no? Donde puede ser cierto y no una mera excusa la falta de conocimiento sobre el delito, y no, eso no le va a quedar, no le va a quitar carácter delictivo a una conducta, porque volvemos, se presume sabida por todas la ley, por todos las leyes. Mayoritariamente, y para resumirlo de algún modo, tenemos dos clases de error. Uno es el que recae sobre la norma, sería y sobre la ley, perdón. La falsa creencia, la falta de conocimiento o el conocimiento equivocado sobre la existencia y el alcance de una ley en materia penal, no saber que una conducta estaba tipificada como delito, o pensar que poder saber que estaba tipificada como delito, pero pensar que la conducta que uno desplegaba no estaba dentro del alcance de esa tipicidad, por ejemplo. Y otro error, algunos le llaman indirecto, otro error de previsión, algunos le llaman indirecto, reitero, es la falsa creencia, ahora sí, la falsa creencia de la existencia de un permiso. El error no recae sobre si hay o no hay una norma, sino es sobre creer que existe un permiso o una justificación legal para actuar conforme lo ha hecho el sujeto activo o el autor de la conducta. En lo personal, me gusta cuando se habla de la primera clase de error de previsión, la falta de conocimiento de la existencia de una norma, para poder compaginarlo con este principio que dice que la ley se presume sabido por todos. Yo creo que lo que tenemos que analizar es la existencia de posibilidad de internalizar la norma por parte del sujeto autor de la conducta. Esto habla, muchos autores hablan de esto, vinculado también con la imposibilidad de adecuación de las conductas por factores de índole social o cultural, ¿no? La conducta no adecuada culturalmente, porque existe no el desconocimiento de la ley, lo cual puede ocurrir en la gran mayoría de las personas, el desconocimiento concreto de la ley, pero aún presumiendo que conocen la ley, podemos entender que hay ciertos casos en los cuales la persona no podrá internalizarla a esa norma y a esa ley. La doctrina pone normalmente ejemplos muy similares, ¿no? Por ejemplo, si una persona, un estadounidense del estado de Texas, donde está permitido portar armas y donde la gente suele hacerlo, suele salir armado de su casa, ¿bien? Pueda venir a la Argentina o pueda ir a un país limítrofe y hacer lo que hace en su estado, que es agarrar la llave de su casa, la llave del auto, el celular y un arma, ¿no? Yo creo que ahí pasa por una cuestión de internalización, no de desconocimiento, porque esa persona, si es un ciudadano medio, normalmente conocerá que fuera del estado de Texas o, no sé, cruzando la frontera con México o viniendo de Argentina o yendo a Europa, esa conducta es típica, ¿bien? Y en todo caso eso es un error que es salvable, pero de todo aquello salvable que lo debería chequearlo, ¿no? La persona. Pero lo que tal vez no pueda esa persona hacer es internalizar esa norma. Cuando hablamos de estas situaciones, podemos decir que el error puede ser vencible, puede ser invencible, como el error de tipo. Podemos decir que cuando el error es invencible, cuando era imposible que lo internalicen, como por ejemplo alguna tribu, como existe en algunos lugares, por ejemplo bajo el territorio de la India, que hay una tribu de personas que viven en una isla y están totalmente aislados, y realmente el gobierno de la India tiene prohibido a cualquier persona ingresar a esa isla, no recuerdo el nombre ahora, porque estas personas viven con sus propias leyes y con sus propias costumbres y son violentos. Cuando es imposible internalizar la norma por una persona, por razones como la que acabo de decir, que tienen que ver con razones culturales, ese ejemplo, el error de previsión puede eliminar el reproche. Si lo que hace
si el error era vencible, si esta persona, por ejemplo, el ciudadano norteamericano que va a otro país y está armado, y eso era una previsión que podía tener, como podría llegar a ser una persona que, no sé, en su país esté habilitada a tenencia de estupefacientes o de ciertos estupefacientes y vaya a otro país y no lo internalice, ¿no? Como podría pasar con, no sé, un ciudadano eh, de algún lugar de Medio Oriente donde el consumo de algunos estupefacientes está legalizado y no así el consumo de alcohol, pero que vaya, cruce la frontera y que quiera seguir consumiendo esa costumbre, ese estupefaciente. Como podría pasar un argentino que esté familiarizado con la costumbre del coqueo, ¿no? Y que vaya a un camionero y vaya a tener que viajar a Brasil o tenga que viajar a Uruguay, donde la costumbre del coqueo está penalizada y por ende le cueste mucho internalizar que mascar hoja de coca en su estado natural sea un delito. En ese tipo de casos da la sensación de que el error, la imposibilidad de internalizarlo, la ignorancia sobre la existencia de la norma, es vencible. Y en todo caso puede ser que no elimine el reproche, pero puede que lo disminuya, ¿no? Ustedes saben que los tipos penales tienen un máximo y un mínimo, conforme a la regla del artículo 41, se tiene que determinar una pena concreta, y entonces en el análisis del reproche de ese actuar, podrá el juez considerarlo más cercano al mínimo, siempre con un piso, que es el mínimo establecido por la ley. O sea que puede que en algunos casos el error de prohibición elimine el reproche, por ende elimine la culpabilidad y por ende le quite carácter delictivo a la conducta, sin culpabilidad no hay delito. O puede ser que en algún caso se entienda que el reproche está disminuido, la culpabilidad está atenuada y por ende la pena puede ser un poco menor. Lo podemos ver, por ejemplo, esto en los homicidios atenuados, donde incluso en algunos casos se perfora el mínimo que tiene previsto el tipo penal para el delito cuando se den circunstancias extraordinarias de atenuación. Básicamente lo mismo podemos decir respecto y que yo, esta es una opinión personal, creo que en este caso que voy a desarrollar ahora se basa el verdadero error de prohibición, que tiene que ver con la falsa creencia sobre la existencia de un permiso. El sujeto sabe que esta conducta está prohibida y si no lo sabe lo presumimos que la conducta es prohibida o es típica penalmente, por ejemplo, lo que puede creerse amparado por una causa de justificación. Voy a volver a poner un ejemplo de la tribu indígena que les comenté, ¿no? Si ese pueblo aislado tiene por costumbre, tiene arraigado considerar que el hombre blanco lo va a atacar, que cuando ve un hombre blanco está allí para agredirlos, ¿bien? Es probable que cuando lesionen o maten a un hombre blanco lo hagan por el hecho de defenderse, ¿no? Puede ser que si alguna persona se encuentra en una situación como esa, puede estar planteando actuar en una legítima defensa. Puede que encontramos dentro de estos ejemplos también al que, cuando vimos la causa de justificación, recordarán que dijimos que para parte de la doctrina no hay aspecto subjetivo de los tipos permisivos, sino que son puramente objetivos, y si alguien está en error o en ignorancia respecto de las circunstancias objetivas que lo ponían en situación de justificación o que excluían la justificación, eso se podía resolver a través del error de prohibición. Bueno, para parte de la doctrina, por ejemplo, para Zaffaroni, la falsa creencia de que alguien se encuentra en situación de necesidad de defenderse o dentro de un estado de necesidad justificante sería estar dentro de una causa de un error de prohibición indirecto o de putativo, como también se le llama. En este tipo insisto, otro ejemplo que creo que es lo más común cuando hablamos de error de prohibición, no la falsa creencia de la inexistencia de ley, sino la falsa creencia de un permiso, de una causa de justificación. Yo podría pensar, si el día de mañana tengo un reclamo X que hacer a las autoridades,
podría pensar que, pese a que conozco que nuestra ley penal tiene tipificado el artículo 214, que castiga al que cortare interrumpiere o estorbar el normal funcionamiento de un medio de comunicación, como puede ser una calle, como puede ser una ruta, ¿bien? Eso está castigado, tipificado y castigado penalmente. Yo podría considerar que si tengo un reclamo justo, a mi entender justo, que hacerle a las autoridades, se me permite la comisión de la conducta descrita en el 214. ¿Y por qué tendría derecho a pensar esto? Porque lo veo a menudo, porque lo veo casi a diario, ¿no es cierto? Donde podría ampararme en pensar que he escuchado por ahí que la conducta típica del piquete está considerada permitida porque no se quiere criminalizar o se quiere evitar criminalizar la protesta, porque hay la confrontación de dos principios constitucionales, ¿no? En el derecho a reclamar a las autoridades con el derecho a circular libremente por el país, y que en ese choque sea nuestra jurisprudencia, en nuestra historia reciente ha hecho prevalecer el derecho a ejercer, a hacerse oír por parte de las autoridades. Entonces, si a mí mañana se me ocurre, por un reclamo que yo considero justo, cortar una calle, cortar una ruta, podría amparar, y si a mí me inician una causa y se me imputa el artículo 214, yo podría invocar un error de previsión porque yo pensé que estaba permitido. Incluso diré que cada vez que me encuentro con un piquete, es la propia policía la que me desvía por un camino alternativo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos son los que hoy más pueden resultarnos más jugosos a la hora de analizar casos concretos. Como podríamos enfocarnos mucho en la ley de estupefacientes, podríamos enfocarnos también, por ejemplo, en el aborto, ¿no? En que a partir del debate y de las cuestiones que hay, la existencia de protocolos que han dictado las provincias, alguien pueda creer que está permitido hoy en día, en mayo del 2020, quitarle la vida a un feto, ¿no? Y alguien pueda decir, no, yo escuché, vi, sé que hay un protocolo, sé que se iba, y que pueda haber un error respecto de eso, y que pueda realmente ese error, en algún caso, quitarle reproche a la conducta. En otros, incluso no quitarle reproche, pero sí disminuirlo, como les expliqué anteriormente. ¿Bien? Esto con respecto al error de previsión. Para ir terminando, me voy a referir brevemente, porque ya lo hemos desarrollado bastante cuando vimos el estado de necesidad justificante, pero voy a hablar del estado de necesidad disculpante, como a mí me gusta llamarlo, o exculpante para parte de la doctrina. Esta situación se presenta con los mismos términos que el estado de necesidad justificante, del cual debemos distinguirlo, con la diferencia que cuando vimos estado de necesidad justificante está el permiso de lesionar un bien jurídico menor para salvar un bien jurídico mayor, ¿no? Cuando estuviera en peligro ese bien jurídico mayor y el sujeto activo de la conducta típica no hubiese sido quien generó la situación de peligro. En este caso, en el estado de necesidad disculpante, lo diferencia es que nos vamos a encontrar con una paridad de bienes jurídicos. Si en el estado de necesidad justificante se exige afectar un bien jurídico menor para salvar un bien jurídico mayor, en el estado de necesidad disculpante los bienes jurídicos tienen paridad, tienen el mismo valor. Se tiene que hacer ese clearing de valores que se hace en la estado de necesidad justificante, obviamente, pero si encontramos que es la propiedad contra la propiedad, propiedades de similares características, si vemos que es la vida contra la vida, la integridad física contra la integridad física, la conducta no estará justificada. Pero sí podremos considerar que no es reprochable. Cuando una persona se encuentra frente a la situación de coacción tal que se le pone en la necesidad de optar entre su vida y la vida de otro, está claro que ambas vidas tienen el mismo valor. Sin embargo, si la decisión que toma la persona es salvar su propia vida, ¿no? Y terminar con la vida de otro para salvar su propia vida, si bien eso no está justificado, si bien no es un permiso, si bien esa conducta típica es antijurídica, lo concreto es que no le podíamos exigir que actuara de otra manera. El Estado no le puede exigir a esa persona que actúe de otra forma. Actuar de otra forma sería actuar de forma heroica y no se le puede pedir
que actúe de forma heroica ninguna persona. Si desde algún punto de vista también se dice que el Estado de algún modo fracasó. Si la persona se encuentra frente a esa situación en la cual no tuvo posibilidades de actuar de otra manera, hay un fracaso del Estado donde ya no le ha brindado respuestas. Entonces se tuvo que defender por sus propios medios. Y si no está permitido, no es reprochable. ¿Por qué no es reprochable? Porque no le podemos exigir que actúe de otro modo. ¿Bien? Esto, un ejemplo sería si a un soldado en el marco de una guerra lo ponen en un pelotón de fusilamiento y se da la orden de que mate a la persona a una persona que está prisionera, por ejemplo, si sabe perfectamente que si no lo hace, si no cumple la orden, quien con la vida que pueden terminar es con la suya. Entonces es su claro indicador es mi vida y la vida del otro. Si opta por sacrificar su propia vida y plantearle al superior, yo a esta persona no la voy a matar, matame a mí, pero yo no la voy a matar, bien, bueno, será un héroe. Si no lo hace, no le podríamos exigir obrar de otra manera. Puede ser que a veces la disyuntiva se presente no respecto de mi vida y la vida del otro, sino respecto de dos vidas ajenas. ¿Bien? El ejemplo más tradicional histórico de la doctrina es el padre náufrago el padre que tiene que salvar la vida de un hijo o la del otro, por ejemplo, que está flotando en el agua porque naufragó y dos hijos que no saben nadar necesitan el auxilio de él. Obviamente, si él agarra a los dos, es probable que se ahoguen los tres, entonces tenga que elegir entre uno y otro. Y obviamente que el padre no va a poner la vida de uno sobre la vida del otro, las dos vidas tienen exactamente la misma entidad, pero dolorosamente tendría que optar por una de ellas. La omisión de auxilio respecto del que dejó morir, diremos que no es reprochable porque no tuvo otra opción esta persona. También está el náufrago, el ejemplo de la tabla y el náufrago, ¿no? Hay una tabla que tiene capacidad para aguantar el peso de una sola persona y si quieren agarrar varios y yo lucho para quedarme con la tabla, es otro ejemplo tradicional de la doctrina vinculado con naufragio que nos pone claramente en el ejemplo que no había opciones y por ende, si bien el estado de necesidad de esa persona no lo justificó, no le dio un permiso para matar o no le dio un permiso para omitir auxilio o matar por omisión, tampoco le podíamos exigir que actuara de otro modo. Esto en general, entonces, como podemos ver en este segundo caso, el estado de necesidad disculpante o exculpante, no afecta la capacidad de comprender. La persona que está en ese brete sabe perfectamente que su conducta es antijurídica. ¿Bien? Lo que no puede es actuar conforme lo que comprende. Al padre le encantaría poder salvar la vida de los dos hijos, pero no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces comprende la antijuricidad, comprende que probablemente tenga que auxiliar al hijo que se está ahogando, pero en la forma que se dieron las circunstancias no puede hacerlo. No por no comprender, no por no tener capacidad psíquica para comprender, que sería inimputable, no por no saber que la ley lo obliga a salvar a su hijo, no por pensar que tiene un permiso de dejarlo morir, sino porque no puede actuar de otra manera, ¿no? por estar coaccionado, es una situación coaccionante que no le da opción. Bien, en todos esos casos, el error, ese estado de necesidad elimina la culpabilidad y por ende elimina el reproche. Bien. Bueno, hasta acá entonces con la culpabilidad, hasta acá hicimos un resumen bastante acelerado de todos los 4 estadios de teoría del delito y bueno, como les digo siempre, después lo vamos a profundizar en la clase como resulte, digamos, conforme a las dudas y lo que podamos llegar a ir agregando a este breve resumen.